Suscríbete a la Panterita. Batíamos acá la semana pasada. El mal humor en Cerro del viernes, Libertad que dijo empatamos pero perdemos la punta y porque fue Sí, en ese orden claro. cronológico, ¿verdad? Y después Olimpia que casi lo ganó con 9, pero también, o sea, el que todos esperaban que sea puntero, el que terminó que sea más aplaudido porque con 9 mostró un ímpetu tremendo para ir a buscar a ganar el partido. Y después los ganadores, ¿verdad? De Nacional, Y que se puso ahí, Tacuarí. Nacional Ayer, quedó como, o sea, Claro. tenemos 2 líderes y 2 escoltas. Sí, y un tercero solito que es Tacuarí de revelación ya a esta altura. imagínense dentro de todo lo que significó, si Cerro ganaba, estaba a 10 segundos prácticamente de ganar, era hoy el único puntero. Si se, Claro. se mantenía lo que Si pasó el ganaba sábado. ese 1-0 Increíble, chiquito, de Ciudad del Este, metiéndose atrás contra un rival que casi no lo atacó, iba a ser el único puntero. Y mirando lo que pasó A en la Ciudad del altura. Este con Cerro, Federico, yo creo que al final de cuentas, por lo menos desde el punto de vista numérico, el sábado Cerro ganó otra vez lejos, en el sentido de que no se le fueron. Después está la cuestión de que hay que analizar el rendimiento, que volvió a tener una involución, un retroceso, pero desde el punto numérico no, nadie pudo escapar y queda todo otra vez bien comprimido ahí entre los 4 o 3, Sí. que son los pretendientes o candidatos al título. Por eso y con mucho tiempo, con varias fechas por delante, con un partido directo como el del domingo que viene contra Libertad. Entonces, lo que era frustración, preocupación, el viernes bronca para muchos, se transformó en otra semana de espera. Amortizó, digamos, ¿Sí? el empate de Olimpia y de Libertad. Estamos en contacto con... ¿quién, muchachos? Si me indican acá, por favor. Ya vamos a las repercusiones. Arrancamos con Olimpia Resistencia en televisión. Fernando Escobar de Resistencia sobre la jugada con respecto a Saúl Salcedo. Gusto saludarte, Fernando. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Bruno? Un saludo para toda la audiencia. Bueno, viendo la imagen repetida, vos tuviste ahí en el momento, claro, recibiste el golpe. ¿Crees definitivamente que la expulsión fue correcta? Sí, yo creo que sí, porque una jugada similar también, el mío contra Nacional, se me expulsa a mí. Yo creo que me estaban pidiendo que me levante, pero yo estaba mareado, no es que me hice ni nada. Estaba totalmente mareado y la verdad que él deja la rodilla arriba, pero yo quería seguir la jugada, pero él dejó la rodilla y me voy a chocar por él. Ahora, ¿en algún momento algo te dijo Saúl o no pudieron conversar ya? No me dijo nada. No, sin problema, eso queda en la cancha, no hay problema fuera por eso. Ahora, ¿con qué sabor quedaron después del empate? Porque estaban con la diferencia numérica de hombres en la cancha y finalmente no pudieron, inclusive me dio la impresión de que, no es que me dio la impresión, estábamos ahí, Olimpia fue el equipo que más atacó sobre el final del partido, ¿no? Sí, la verdad que un partido muy intenso porque con un hombre menos ellos le metieron mucha intensidad y la verdad que nosotros supimos aprovechar el empate de la jugada que tuvimos, pero con el apoyo que tenían de la gente de ellos, ellos estaban obligados prácticamente a ganar para quedar en la punta y nosotros sacamos un punto valioso porque no es fácil ir a jugar en la cancha de Olimpia con su gente. Sí, sin duda. Se siente la presión, ¿verdad? Sí, ahí adentro de la cancha se siente mucho la presión de la gente. Yo no la escuchaba, mi compañero estaba a 1 metro y no se escuchaba nada. en esa jugada con Salcedo, Fernando, te queda muy alta la pelota, ¿verdad? Por eso no lo vas a buscar. Y vos sentís que va rechazando la pelota Salcedo y querés ir para adelante. La verdad que Chino Martínez peina y yo siempre ataco los espacios y la verdad que yo no veo a Saúl, pero cuando yo giro ya le encuentro con la rodilla arriba y ya no me dio tiempo tampoco de esquivar ni nada. Y estos puntos sirven bastante para ustedes. Están de vuelta, ganaron la fecha pasada, suman por lo menos este punto ante Olimpia. Sí, la verdad que nos sirve mucho para encarar la semana de buena manera y pensar en el partido del viernes y sacar un resultado positivo también. Gracias por atendernos, Fernando, muy amable. Un abrazo. Un abrazo, ahí está. Fernando Escobar, jugador de Resistencia. Vamos a las repercusiones, por favor, del empate Olimpia. Richard Ortiz, Julio Cáceres, el hincha opina, y ya quiero hacer también una consulta, quiero plantear algo a los compañeros. Richard Ortiz. Cada vez está peor. Se ve ahí. Saltó Saúl tranquilamente y le sacó roja, pero bueno, ya está. Por suerte no perdimos. La verdad lo que me genera, aparte del resultado, es una satisfacción inmensa de poder verle a mis jugadores entregarse hoy con todas las adversidades que tuvimos.
creo que venimos luchando bastante cada día y de querer siempre hacer buenas presentaciones, ¿verdad? Ojalá que en algún momento también el espectáculo sea siempre lo mejor, ¿verdad? Nosotros vamos a entregarnos siempre lo que nos respecta a nosotros dentro de la cancha, vamos a tratar de hacerlo mejor, ¿verdad? Y lo que es la selección, lógicamente nosotros siempre queremos dar la mano a la selección, uno que ha tenido la oportunidad en su momento también estar en la selección. Sé que los jugadores también anhelan estar en la selección, vestir esa camiseta altirroja, como siempre digo, ¿verdad? Pero hay una diferencia muy grande, ¿verdad?, en los convocados, ¿verdad? Porque hubo previos convocatorias donde por lo menos se veía 2, 3 opciones en cada puesto, ¿verdad? Pero hoy mirando hay puestos que solamente creo yo que lo van a poder ocupar mis jugadores, ¿verdad? Pero como dije, ¿verdad?, nosotros siempre trabajamos para estar bien, como le dije a mis jugadores, harán siempre lo mejor, mucha entrega, eso ya después lo veremos, ¿verdad? Pero espero que ellos siempre estén mejor y puedan llegar bien a su vuelta. El equipo es bueno el que está jugando. No es así nomás ahora que hay que ganar. Buen partido. Lastimosamente el referee no regaló el partido. Mucha actitud, pero Saúl mató ya. Olimpia así. ¿Cuánto Olimpia? No vamos a salir campeones. Señor, desastre el referee. Señores, desastre. Nos robaron el partido. Saluda a María. Arbitraje. Flojo. Pero seguimos arriba. Estamos arriba. ¿el arbitraje? Pésimo. Y Olimpia hace sufrir, hijo. ¿Qué quiere que te diga? Pero seguimos en la punta, como siempre. ¿El arbitraje? Pésimo. ¿Cuánto puso el patrón? ¿Cuánta plata puso el patrón? Bien Olimpia. Lastimosamente no puedo ser, pero bien Olimpia, carajo. Señor, vendido el árbitro, pero Olimpia campeón igual Olimpia campeón. Aguanta Olimpia. Lamentable la actuación de Méndez, debe ser nuevamente suspendido este inoperante referee, no puede descomponer un partido, realmente lamentable. Sinceramente Julio no puede estar haciendo sus cambios tarde, eso es lo que tiene que mejorar. Por favor Julio, ponete la pila, papá. Rabia. Un centro, Tito, no sabe tirar, papá. Tito, andate la Igual estamos, no perdimos. Olimpia sigue arriba. Horrendo arbitraje, pero ni con 9 pudieron con Olimpia. No, pues ya, porque Libertad empató, Olimpia tiene que empatar también, que luego la APF ya. Vendido. Un quilombo, un desastre, el árbitro imposible, así el arquero que perdía tiempo, no se puede. Olimpia campeón del mundo. Yo no tenés vergüenza, 5 minutos trata de jugar y caminar. Cerro. Lindo partido, tenemos equipo para rato, esto es largo todavía. Un robo al partido. Una lástima que el único equipo que propuso haya salido con el empate. Los referees empleaditos del patrón, evidentemente, empleaditos del patrón. Una vergüenza el arbitraje, Libertad se frenó, por eso Olimpia no podía y no tenía que ganar. Y la verdad que Olimpia puso huevo, tuvo que luchar contra los árbitros, ¿verdad? Este Méndez es un verdadero badulaque. Harrison, sos un hijo de hermano, desbloqueame en el Twitter y te digo personalmente, hijo de sos Harrison. El Ministerio de Salud hoy nos envió árbitros, cirujanos eran los 3. El equipo narco no ganó y vinieron a robarnos, sencillo, Ladrones. Más rápido lo cambio, Julio, más rápido. Vamos a apuntar el domingo, vamos Olimpia, vamos. Con esta clase de árbitro vendido, corrupto, es imposible que se haga un campeonato como la gente. Peor ciego que no quiera ver. Después siempre Olimpia el favorecido. Mire lo que es. Pero bueno, sabemos cómo viene la cosa. Hay que jugar y ganar nomás. Muy evidente es. Malos cambios. Buen partido. Pierde mucho tiempo. Un robo a mano armada. Vargas Peña, anticarte toda la vida. Bueno, ahí está la gente del Olimpia saliendo de para uno con molestia, ¿verdad? Con enojo. ¿Fue bien expulsado, Saúl? Para mí sí, ningún tipo de duda. En tiempo de VAR. Sí, claro. Porque una cosa es la sensación cancha y otra cosa es, y más repito, la roja es fácil, la cámara lenta. Para mí no es ninguna coincidencia que en cada fecha tenemos una roja directa. Y la roja directa de siempre es gentileza del VAR. Entonces desde ese lado, porque si era la inversa, se va a decir cómo no se le echó a ese jugador. Entonces yo entiendo la molestia de Richard. Méndez tuvo mal arbitraje, pero no por esa jugada puntual. En esa jugada me parece que se termina
Hasta ya me imagino la voz papal diciendo sí, correcta expulsión por el movimiento en el juego brusco de Saúl. Lo que pasa es que a Salcedo le condena ese movimiento adicional que no tenía por qué hacer. Fue una jugada, un movimiento raro que hace con la rodilla, porque él ya ganó las alturas. Como dijo Cobar, yo iba para picar, para buscar el vacío, él no va a disputar ese juego aéreo. Y sin embargo, él deja la rodilla e impacta en el jugador. Es lo que le condena. Normalmente ¿verdad? lo que hace eso es el arquero como una suerte de protección para evitar algún tipo de impacto del rival. Pero que él deje así en el aire la rodilla. Y estaba lejos de él, Fernando. No... Él rechazaba y seguía el juego sin problemas. Lo que pasa es que él quedó suspendido en el aire y la rodilla por delante. Es cierto, atropella también el jugador Fernando Cobar, pero para los tiempos de VAR esto es así. Atropella el codo del otro, ¿verdad? O sea, el que sale la rodilla, no el jugador que va a buscar la rodilla de Salcedo, ¿no? Muy claro todo. Me extraña que Salcedo se haya enojado tanto porque él no es un tipo que caiga en ese tipo de situaciones. No lo veo como... Claro. O sea, él se tuvo que haber dado cuenta que... Desde ese lado... Que rechaza yo creo con que la él es cabeza y contagiado por el después... nerviosismo de Tito. Yo lo vi muy nervioso a Torres. Porque... Es más, en la imagen vos te percatás que Salcedo, como dice después Tito, que el que viene. ¿Sabes por qué? Porque en ese momento... Y Julio después cuenta que fue Paco el que le dijo. Sí. Tú sabes que cuando es llamado al VAR, empieza a calentar Zárate. O sea, en el banco del Olimpia... Sabían que lo iba a hacer expulsado. Claro. Es más, y después nos preguntábamos por qué Zárate no entró para el tiro libre, porque se cobra tiro libre por el tema de la roja, pero yo creo que pasó más por ese nerviosismo, porque yo a Tito lo vi muy nervioso, pero Salcedo sí no es de esas reacciones, pero yo creo que, repito, hoy en día en tiempo de VAR hay una sensación cancha, porque en cancha ni siquiera la gente de Resistencia pidió falta. O sea, los de Resistencia no tiraron la pelota afuera. ¿Qué vos haces cuando vos ves una jugada grave? Es más, en el segundo tiempo hay un choque entre dos jugadores de Resistencia, donde Méndez debió haber parado y no paró. En esa jugada, ni los de Resistencia se percataron, entre comillas, de la gravedad. Claro, Olimpia quería atacar primero, en ese que mencionás que choca las cabezas. Olimpia quería seguir atacando, Resistencia no sacaba. Y en el gol también, ¿verdad? En la posición de Salcedo, digo. Nos tuvo el clásico... gesto de los muchachos de Resistencia diciéndole a los de Olimpia, sáquenla de allí. Pero en el mejor momento de Olimpia, si el primer tiempo, se dio eso. Aún así parecía que Olimpia lo podía controlar, pero se le fue. En los 10 primeros vino el empate, después una situación importante, y después tuvimos un gran espectáculo, un partido con una intensidad muy grande, con Olimpia queriéndolo ganar, alguna contrarresistencia, realmente estuvo muy, muy bueno, y la gran figura hasta el tiempo de los 8 minutos de descuento del brasileño. Y ahí está la clave. Esa doble intervención en el 5º minuto del descuento es tremenda. Esa situación es clave para lo que dice Julio Cáceres, que estaba muy contento con el rendimiento de sus jugadores, porque 10, 9 jugadores en cancha y lo hacen figurar al arquero. Vamos a continuar con Olimpia en un momento. Vamos a lo de Cerro Porteño. Otra vez ahí me parece que el resultado deja un sabor mucho más amargo, ¿verdad? Con respecto a lo de Libertad y lo de Olimpia, ¿verdad? Y continúa ese ambiente no muy propicio, ¿verdad? De los hinchas, la forma en la que se da también el empate, ¿verdad? Pero lo primero que decir, Bruno, ese es el vaso medio vacío. El medio lleno van a decir, mira un poco... Claro, lo que pasó después del sábado permiten que haya cierto alivio. Claro que después van a decir, mira si se aguantaban los últimos 20 segundos. Pero yo creo que futbolísticamente Cerro no mejoró lo que mostró contra Guaraní. Si contra Guaraní dijimos, hubo una mejoría en relación a lo que había hecho contra Nacional y en el Clásico, y yo creo que Cerro es la clara demostración de que mentalmente están bloqueados. Robert Pirina Mota, Francisco Chiqui Arce, el hincha, opina. Empató Cerro Porteño con General Caballero. Se dio todo, dimos todo. Creo que una última jugada, una última desantación nuestra nuevamente, porque hay que hacernos cargo. Y bueno, ¿qué más te voy a decir? Se nos fue 2 puntos más. Tenemos que seguir trabajando para poder salir de esta, la única cosa que te puedo decir. Se siente con fuerzas, no con ganas, con fuerzas de continuar. Eso. No. A un tipo como yo no le podés preguntar eso. Yo volví a dirigir al club 2 días al día siguiente del entierro de mi hijo, al día siguiente. No
No pedí un mes, un año, campeonamos después. Fue peor en el 2013, 2014, si fue el estadio lleno. Y a cada partido nosotros teníamos que proceder con cordura, encontrando los momentos adecuados para más estrategia, el equipo, y campeonamos invictos, tuvimos 27 fechas así. O sea, yo sé que cada tiempo es distinto, pero vos sí, si yo voy a renunciar, esa es tu pregunta directa. Si yo voy a renunciar, de ninguna manera. ¿Por qué tendría si hacemos, estamos en un momento que no es totalmente malo? Sí, estamos en un bajón como le pasa a muchos equipos. Y no es la primera vez que nos pasa un bajón y ya hemos recuperado. El hincha opina. ¡Bravo! ¡Fuera pida, Mota! Flojo equipo, muy disconforme. Bien, Cerro. Está mal, Cerro, está mal. Pasó. Un desastre. Afuera, chiqui. Fuerza, Zapag. Vergüenza, chiqui, vergüenza. Cero, chiqui, su jueguito ya arece. Arquero payaso. Una vergüenza, chiqui, renuncia inútil. Lamentable. Aguante, Cerro. Da lástima verle a un Cerro así. No se presta para nada, sinceramente. Una vergüenza. Una porquería el equipo ahora. Renuncia, chiqui, inútil. Iba ahí Laporte. Jugamos de equipo chico, no juegan nada, realmente. El segundo tiempo ya no quisieron jugar. Eso, a la que se vaya no sé dónde. Por cagón. Que se vayan todos, no jugamos a nada. Renuncia, chiqui, renuncia, por favor. Fuera. Mucho sueldo, poco huevo. Chiqui, tiene que dar un paso al costado, ya no le llega al equipo. ¿No? Más ofensivo, menos defensivo, si no, no hacemos nada. Una vergüenza, Carrascal, una vergüenza. Andate, chiqui, andate. Chiqui, ella echa cuadra, pues será. Pida, Mota, el único que corrió. Ha hecho frío, carajo. Andate, chiqui. Chiqui, sos ídolo de Cerro. Renuncia, chiqui. Renuncia, chiqui. Podés irte, chiqui. Aquí no, vos también con él. No jugamos a nada. Fuera, chiqui. Chiqui Arce, burro. Equipo sin alma y sin idea. Váyanse todas las... Vayan todos, que se vaya chiqui, que se vayan los jugadores. Hasta los dirigentes, Zapata, salir. Renunciar. Andate, chiqui, andate. Andate, chiqui, Arce, porquesa. Desastre. Chiqui, si tenés decencia, renuncia. De todo será. Aquí no, andate, viejo. Inútil. Hace 3 años que Chiqui Arce tiene el equipo y un equipo que cada semana cambia de técnico no gana. Déjense de joder. Pagamos 70.000 guaraníes acá para verle a Cerro. Y vino a hacer esta macanada. Ese técnico tiene que irse, mafio. Que puta nos pone nerviosos, raya. Paco va pidiendo, voy a pide. Una vergüenza, Chiqui, una vergüenza. Dejen de robar, carajo. Bueno, la reacción del público de Cerro. Algunos entendibles y otros... Y mira que fue en Ciudad del Este, uno se imagina lo que iba a hacer si era en la nueva olla. Más tranquilo. Como también, esto era pensando seguramente que al día siguiente iban a ganar los punteros. Claro, sí. Por eso convenimos que más allá de cómo se tomó el empate, porque se viene anoche la conferencia misma, a ver si veíamos Arce hablando de algo que no tiene que ver con el fútbol, con su vida personal, una desgracia, hablando de la fuerza que tuvo en ese momento, después la famosa estructura que mencionó también, nos conocemos todos, estuvo caliente, acorde a lo que uno pensaba era el distanciamiento de 4 puntos o del Libertad de Olimpia, ¿verdad? Sí. Sobre todo los dos. Porque claro. Nosotros hablamos de los grandes beneficiados de esta fecha, que son Nacional y Tacuarembó, que se acercaron. Tacuarembó, su propio campeonato aparte, sí. Nacional sí. Pero al final con todo esto y el suspiro para Cerro también, porque de lo que dice Federico, de amanecer o de encontrarse ya el sábado a la noche con 4 puntos de diferencia con Libertad y Olimpia, o por lo menos con uno de ellos, ya estábamos hablando de una situación bastante crítica. Y encima tener que enfrentar a Libertad con ese ambiente, con ese ambiente y esa distancia. Totalmente. Ahora el ambiente seguramente no será el mejor, pero la distancia de un punto y es algo totalmente... Ahí sí que se puede dar, si tu meta era de aquellos que no lo quieren a Arce o que ponen en duda su continuidad, el partido con Libertad, bueno, ahí está. Si lo gana, ¿quién va a decir? ¿Quién va a decir algo? Yo creo que inclusive se instaló eso antes de parte de los detractores
pensando que se le iba a ganar a General Caballero. Por eso rápidamente instalaron eso de que no, el partido es Libertad. Porque seguramente en el cálculo dijeron, no, si contra Guaraní se ganaba no había convocatoria. Pero si se gana contra General Caballero, que no crean que se desactivó todo. Entonces ya rápidamente dijeron, y por cómo jugó, por lo que fue la postura en el segundo tiempo y por cómo recibe el gol, lógicamente esto se caldeó. Después baja, y lo que decía Fabio, o sea, ha sido una fecha tan rara que cualquiera puede hacer, no, yo fui el más ganador, yo fui el más perdedor, entre los tres, porque, y yo creo que, porque esto va a ser dinámico, por eso el hincha Olimpia lamenta lo de Saúl, porque Olimpia jugaba tan bien en ese momento, que ni se notaba que el juvenil no encajó, que en el segundo en el segundo tiempo no se notó el hombre de menos, y ni hablar cuando quedó con 9, tiene la doble intervención Ruan. Entonces, cuando la semana pasada hablábamos que estaba entre Cerro y Libertad, el que más difícil la tenía, yo creo que el trámite de los 3 partidos también le dio peso a lo que marcábamos, porque en el segundo tiempo en ningún momento del viernes daba la sensación que Cerro líquido. Ustedes tuvieron, Guaraní estaba más cerca del 3-1 que el empate de Tacuara. Vos sabés que Guaraní jugó muy bien, El segundo tiempo. El segundo tiempo principalmente, no hablamos del primero. El segundo tiempo, un desconocido Guaraní. Si juega así Guaraní, va a sumar muchos puntos, ¿verdad? Es más, si Guaraní, Bruno, llegaba a ratificar esa victoria, se iba a colocar a 9 puntos. Iba a estar a cuánto, a 2 partidos de los punteros otra vez, y con lo que pero lo de Guaraní ya apunta más al acumulativo por el tema de la Libertadores. Ya sé, pero yo nomás si llegaba a consolidar esa victoria Guaraní, eso es lo que moralmente te genera, hubiese sido muy importante para el despegue, porque al final, ahora sí, algunos jugadores ya están comenzando a tomar otro protagonismo, como fíjate, el caso de Camacho, por ejemplo. Claro, pero fíjate en el tema de Guaraní. Guaraní viene de empate, pero este empate del sábado tuvo un sabor diferente. Porque contra Nacional era el famoso, ni siquiera se gritó el gol de Camacho. Sí. Contra Cerro era el famoso aguarle la fiesta, porque no tuvo volumen. Y por eso esa reacción allí en la gente en la Juan H. Petengil. Pero el sábado el equipo hizo mérito en el primer tiempo, y las cosas, cómo cambió la temperatura. Ese primer tiempo se jugó casi a 40 grados, y se nota que le afectó más a Libertad por algunos jugadores, tipo Boca Negra, Marcelo Díaz. Barbosa sabe lo que es el frío, calor, siempre va a tener ese momento de riesgo. Y en el segundo tiempo Guaraní sí jugó como seguramente el hincha quiere, para el que ha sido el gran juez hasta ahora, 3 empates consecutivos contra los que... ahí está, claro, porque fue en orden gradual contra Nacional, que estaba puntero. Si ganaba Nacional, quedaba puntero aquella vez. Lo empató Camacho en tiempo de descuento. A Cerro lo mismo, quedaba puntero Cerro. Lo empató Camacho otra vez con el gol de penal. Y ahora se lo empataron, pero también frustró al primero de los 2 que estaban para hacerse puntero el sábado, ¿verdad? Que fue Libertad. Entonces, en el orden, ya que estamos hablando tanto de lo emocional, el tema de cómo trabaja el equipo, va a trabajar una semana mucho más importante Guaraní. Sobre todo hay que destacar los retoques que hizo Jubero, que le salió bien. La vuelta de Rodi Ferreira, una vez más volviendo al equipo, haciéndolo bien. Vargas, que jugó de central con Marcos Cáceres, muy buen trabajo también en el juego, casi no perdió, salvo la jugada de Tacuara que marcó el 2-2. Y después los otros jugadores también que demostraron ya cosas más diferentes. Camacho, al que se le puede cuestionar mucho, Fernando Fernández, parece que no entra en sintonía con el resto de los compañeros. Y es el más cuestionado y más señalado por los hinchas de Guaraní en cuanto a rendimiento. Metió, que jugó en contra Cerro mal también Fernando Fernández. Sí. Y él tuvo el 3-1 que no metió la cabeza a tiempo, y después Segovia pateó y se desvió en un hombre. Era el tercero y se liquidaba el partido para el equipo de Guaraní en ese momento. Podemos ir a la conferencia completa de Chiqui Arce, porque me parece que cuando habla de estructura, ¿a qué se refiere él? Que la manifestación no es genuina. Pero estructura de qué, ¿a qué se refiere? Y a una cuestión que tiene que ver con un apoyo, no sé si llamarlo externo o un apoyo si quieres de peso. Fabio, sumarle lo que pasó contra Guaraní. Eso de meter banderas. Claro, un apoyo. O sea, cuando dicen no conocer ¿Qué parte de la directiva está metida para hacer rápido y sin dar mucha vuelta? Así de sencillo. ¿Para vos ese es el mensaje? Sí. Sí. Sí, que sabe que el enemigo está adentro, está en casa.
A mí me transmitió eso, que cuando dice hay una estructura para desestabilizar. Pero también agrega, acordate que dice nos conocemos todos acá. Y por eso mismo. Eso refuerza esa teoría o esa deducción en todo caso. Yo siempre digo, mirá, si no llegaba el gol de Heinze, capaz hubiera sido más explícito. Yo hago la analogía, ¿viste? Cuando el dirigente o el técnico sale y dice, voy a hablar ahora que gané del arbitraje. Porque si lo hago cuando no gano o cuando pierdo, suena excusa. Entonces, Cerro vivió una semana atípica, anormal, donde se debate si es que el apriete está bien o mal, donde Cerro tuvo que escaparse de su casa un día antes para ir al este del país, buscando una tranquilidad, un silencio. Entonces, si ganabas, se podía explayar más. No, pero empataste. Él menciona un nivel bueno que uno no vio, porque repito, especialmente ese segundo tiempo, pero yo voy a agarrar las posturas de Cerro cuando se pone en ventaja. Y es claramente un equipo que cambió la ecuación. O sea, se supone que vos tenés que jugar bien para ganar. Pero Cerro entiende que hay que ganar como sea para luego tratar de edificar algo. Entonces, el lunes pasado cuando acá debatíamos, mirá que al no haber ganado ese partido contra Guaraní, se va a ver una cara similar. Y fíjate que yo creo que Cerro involucionó en relación a Guaraní lo que hizo el viernes. ¿Por qué? Vivió una semana de mayor, no te digo de mayor apriete, pero de mayor tensión, porque era, lo del viernes, ahora se va a hacer, se fueron un día antes, la lista de convocados la dan a conocer ya estando allá, o sea, ese tipo de cosas. Y yo creo que Arce hubiera sido, repito, mucho más explícito, pero igual dejó su postura, porque si él se explayaba, iba a quedar como el de la excusa, al no haber ganado el partido, y el famoso... en el segundo tiempo, saca esa secuencia de los 3 tiros de esquina al comienzo, el cabezazo de Zamudio y la jugada. Y Patiño lo tuvo que rescatar al equipo porque no se animaba, no hubo alguien que tomase la responsabilidad y llevara al equipo adelante. Y los 3 centrales, Patiño, Pulpito que gana después termina resolviendo la decisión porque fue producto de esa jugada en la que Patiño toma la lanza, sea esa sucesión de jugadas que termina en el tiro de esquina, ¿no? Y después en el rebote mete Galeano para el gol. Yo creo que Cerro está en un momento de mucha fragilidad mental. Me hace recordar aquella época de Russo en la que le hacían goles pero tontos y de cualquier manera, o el comienzo con Chiqui Arce a aquellos empates de Guaireña, por ejemplo, cuando parecía en la olla ya consumada la victoria. Un momento de confianza que yo creo que se traslada inclusive de adentro a afuera y de afuera para adentro. El equipo, hay temor por no ganar. Es una mala racha en la que sí o sí Cerro necesita una victoria para poder despejar la situación. La vez pasada, lo que le pasó la vez pasada fue una de escuela de fútbol. El gol del día sábado, en la última jugada y cómo Cerro estaba parado con superioridad numérica en su área, es difícil de explicar. Es increíble realmente porque si vos lo tenés a Rolón, Patiño, estaba en Pulpito casi en la misma zona de influencia de la jugada y después termina como terminó, habla realmente de que el equipo está en un momento de inseguridad muy pero muy acentuada. Y sobre todo cómo no aprendió la lección del partido anterior ante Guaraní, porque en el partido anterior ya decíamos, estaba más quizás para poder resolver un 2-0 a favor y no lo hizo, y al final de cuentas terminó pagando esa situación con el empate de Guaraní. Y en este partido el rival también lo forzó bastante, lo forzó constantemente. Una fecha en la que creo que los grandes ganadores fueron Tacuarí y Nacional, ¿verdad? Porque lo de Tacuarí también es impresionante. Tacuarí en los últimos 5 partidos ganó 4 de sus encuentros. Hace 5 partidos que no conoce una derrota. Y uno le empataron, el único empate. Sí, un empate y 4 victorias. En ese trayecto, Bruno, ese empate con 9 y sobre la hora de Reci. Y o sea que... quinta derrota son 5 partidos que ya perdió Guiñazú en el campeonato. Pero si en Sudamérica. Ganó 3, perdió 5. Iván Almeida, de los primeros 3 partidos que dirigió, empató 1, perdió 2 y alguna olla había salido que lo habían instituido, me acuerdo, el lunes después de la segunda derrota, y lo aguantaron y ahora está con una... ¿Por qué? Porque jugaba bien. El partido que pierde había hecho buenos partidos y después aparece
con esta temática, un equipo rápido que defiende con mucha gente, pero también ataca con mucha gente. Y es muy rápido y ahí está. Revelación total de lo que es la segunda rueda, ¿verdad? Lo de 12 de octubre, cada vez peor, porque Ameliano, que venía jugando bien también, pero le costaba ganar, le gana. Entonces, marcó varias cosas dentro de lo que es la pelea abajo. Lo de Florentín después del partido. Pero ya practicó Florentín. Sí, ayer volvió a practicar con su equipo y hoy a doble turno. Así mismo. Lo del viernes no quiere hablar, dice Florentín, con los medios. Hablaron con él, aparentemente lo convencieron, pero a mí me pasaron la información que inclusive el proyecto está firme, como siempre. Hay un proyecto con Florentín para continuar con esto y salvar la categoría, ¿verdad? Eso nada más un teatrito lo que pasó el sábado. Camelito. O sea, renuncia con piolitas. Bueno, ya... ¿Por qué? Porque parece que el árbitro le pitó un penal, le echó a su jugador. Se equivocó de partido. Se equivocó, porque uno dice, mira, algo que me diga es determinante echar a un técnico. Repito, yo respeto el trabajo de todos los técnicos. Un auricular y no, porque envías el mensaje de lo que querés. Y aparte le va a mirar el partido al banco de abajo. Sí, no, estaba con el presidente mismo, con toda la directiva. La ventana abierta, estaba cerquita del banco. Porque, a ver, si fuese real todo lo que dijo, él no debería dirigir en el fútbol paraguayo. Claro. Porque él le apuntó a la estructura del fútbol paraguayo. Sí. Ni siquiera hizo esa, no, ustedes saben cómo es. Yo no me voy a juega. prestar a esto, dijo. Pero al final yo creo que lo que quiso es hablar en la conferencia porque él no podía hablar. Claro. Bueno, pero en caliente salir a declarar esto me parece, o sea, no sé. Si vas a tomar la postura, está bien. O sea que ahora sigue en el circo. Continúa y sigue en el circo entonces, como que él mismo calificó. Claro, porque su palabra como que a mí me encantaría hablar con él, ¿verdad? Había un poquito de Wilson ahí que pidió su club que no dirijan más los... que no dirijan los árbitros. Sí, claro. El que estuvo en el árbitro central. Exactamente, Gustavo Danis López y Carlos Paul Benítez. Ya no estuvieron más en los partidos de General Caballero. Edgar, y ya estamos con Chiqui Arce. Los lunes arranca con energía, activate con Catedral y los descuentos en vitaminas y suplementos que van hasta el 40% para que empieces la semana con todo, en todas las sucursales y con todas las formas de pago. Haz tu pedido a nuestro delivery 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbri tiene la cubierta ideal para vos. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Unimed, buena salud. Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. Bueno, Francisco Chiqui Arce, escúchenlo atentamente, por favor. En un instante ya estamos con eso. ¿Sabés cuando tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos, ochi, botifarritas, besitos con y sin picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros con y sin picantes, chorizos de Viena, parrillero casero Caracol y todos los embutidos ochi para todos los gustos. Son riquísimos productos ochi, el gusto es nuestro. Lo más nuevo de Ford está aquí. Broncos por 4x4, el todoterreno para tu día a día en el campo. Llamata Perú Villa para agendar tu test drive. Broncos Sport, creada para todo terreno. Llamata Perú Villa al 021-603-100. Campaña Yasabex, Bucalex, garganta irritado, tos seca. Yasabex, Bucalex, menta, cherry miel, eucalipto. Ahora con una nueva imagen y la calidad que Yasabex, Bucalex, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta con su médico. Un producto de Laboratorios EMPA, división de Confarsaeca. Francisco Chiqui Arce, escúchenlo atentamente, por favor. Sí, totalmente. Yo creo que pagamos muy caro la última pelota en donde no sé si nos distrajimos o jugaron muy rápido, pero en todo el tiempo en donde se hacían ese tipo de jugadas las resolvimos muy bien. Me parece que todas las aproximaciones que ellos tuvieron fueron pelotas largas y que también las resolvimos bien, y que tuvimos con la entrada al final de los últimos cambios mejor las condiciones para convertir el segundo gol. Hasta tuvimos una, si mal no recuerdo, fue con Claudio, después un contraataque,
y pagamos un precio muy caro. Yo creo que fue un muy buen partido del equipo, y como me parece que la racha no es buena, hoy, digamos, podíamos haberlo ganado de una manera tranquila y terminamos empatando, nos terminaron empatando. Juan Martí, a veces, Karina. Más allá de esas situaciones que se han generado en el segundo tiempo, es como que pararon en llegar. En el segundo tiempo se pudo más en campo de Cerro Porteño, al menos lo vi de esa manera. ¿A qué se debió eso? ¿Fue superado por General Caballero en cuanto a posesión? ¿Es como que el equipo, por esa racha negativa, como que se tiró inconscientemente hacia atrás? No, en absoluto. Yo creo que habrás visto que eso se dio por las pelotas largas, y evidentemente cuando ellos tiran largo cerca de nuestra área tenemos que enviar a los defensores a defender y a los mediocampistas a intentar recuperar la segunda pelota, justamente porque estaban jugando muy largo y cuando recuperábamos no conseguíamos tener de vuelta el control de la pelota. Hicimos esos cambios que de Rafa por Ángel y de Gabriel por Brian. Creo que eso hizo que el equipo mejorara en eso, salimos más de atrás, terminamos nosotros jugando en campo ajeno y en la última pelota nos empatan el partido. Profesor, en los últimos minutos, profe, ¿dónde cree que estuvo el error? ¿En dónde no pudo cerrar el partido, profe? Porque si entraba en la emergencia de Claudio, me parece que íbamos a estar hablando de otra cosa. Pero ¿dónde cree que estuvo el error, profe? Más todavía en esos minutos del partido. No, en los últimos segundos, no en los últimos minutos. En la jugada puntual del lateral, que defendimos mal, la pelota cayó, picó, que cosa que no es bueno que pase cuando se usa mucho ese tipo de jugadas habitualmente. No la pudimos sacar, sacábamos y terminaba el partido. Más o menos a los 20-22 minutos cambiaste el formato del equipo. ¿Qué te hizo tomar esa decisión? ¿Qué es lo que estaba buscando y qué te parece mejoró a partir de ahí? Te haré otra pregunta. ¿Cómo imaginas que va a ser el clima del ambiente después de haber ganado hoy y encima poder la tener los mismos? Yo me puedo encargar de lo deportivo. No voy a comentar nada de lo que se habló en toda la semana, de todo, pareciera de toda una estructura que se armó como para poder desestabilizar. Yo no voy a entrar en eso, hasta ahí puedo comentar. Hicimos ese cambio, te refería al primer tiempo, me imagino, como a los 30, porque llegábamos bien por los costados y necesitábamos más fuerza en el área, digámoslo, para terminar las jugadas. Igualmente esa forma de línea de 3, más 4, más 3 arriba, y después del 4-4-2, igual creo que predominamos mucho. El partido fue bastante intenso porque ellos se predispusieron a jugarlo de esa manera en el primer tiempo. Pero en lo general yo creo que hoy los comentarios van a estar sobre el resultado y no sobre el rendimiento. Y el resultado no fue bueno porque necesitábamos ganar, y entonces otra vez tenemos que cerrar los oídos y trabajar para poder salir de esta, mejorar. Hemos mejorado hoy, yo creo que hemos mejorado, ya habíamos mejorado el partido anterior, pero no fue suficiente para poder sumar de a 3. Entendiendo tu postura de no querer hablar, pero como líder del grupo mencionaste, y me llamó mucho la atención el tema de una estructura para desestabilizar. ¿Tenés ganas de profundizar sobre eso? Y bueno, entonces también tengo una pregunta sobre el partido. ¿Cuánto es el siguiente rival? Que es Libertad. Algún día vamos a profundizar sobre eso. ¿Por qué? No es momento. Que sigan así, no pasa nada. A nosotros nos cabe solamente trabajar. Lo único que quiero decir un poco más sobre eso es que nos conocemos todos en el ambiente. Anteriormente no venía estando que ya empaté los tiros libres. ¿Hoy no fue permisivo por este partido o lo venían cerrando ya durante la semana? ¿Quién te dijo que no dejábamos los anteriores partidos? No, como que a veces como que no la amagaba, que quería ir. Él hace tiempo, o Claudio es él el está encargado hace rato de poder patear penales. Hoy era el encargado, el primer encargado del tiro libre penal y también de la falta. Pero primero nunca yo prohibí. Hubo un momento, creo que en el campeonato anterior, en donde sus compañeros se preocupaban por que estábamos ganando o estábamos empatando en la olla, especialmente
señalaban el banco nuestro para no dejarle patear. Nunca hubo una. Esa es una de las constantes leyendas urbanas que giran a mi alrededor. Nunca le prohibí. O sea, le puedo preguntar a él, le puedo preguntar a cualquiera de sus compañeros. Hubo un partido hace poco en La Olla que él era súper fiel y él tenía que ir a patear el pateo Marcelo, creo, y al final fue una decisión de él, pero él es uno de los que más entrenan para poder patear los tiros libres, no tiene ninguna prohibición. Te quiero hacer esta consulta con mucho respeto, porque recién decía, hay que cerrar los oídos y trabajar y mejorar. Hoy se va a hablar más del resultado que del rendimiento. A mí me parece un muy buen primer tiempo de esos pequeños, pero ¿por qué esto que está pasando? Usted se siente con fuerzas, no con ganas, con fuerzas de preguntarme eso. No. A un tipo como yo no le puedo preguntar eso. Yo volví a dirigir al club 2 días al día siguiente del entierro de mi hijo. Al día siguiente. No pedí un mes, un año, campeonamos después. O sea, no me puede preguntar. Eso entra, si... Pero yo creo que inmediatamente lo futbolístico, al ambiente que se generó, conciencia, porque usted dijo el otro día. Pero te hago una pregunta. ¿Es la primera vez conmigo en Cerro? No. ¿Es peor ahora o fue peor en el 2013-2014? Fue peor en el 2013-2014, fue el estadio lleno. Y a cada partido nosotros teníamos que proceder con cordura, encontrando los momentos adecuados para nuestra estrategia, el equipo, y campeonamos invicto, tuvimos 27 fechas así. O sea, yo sé que cada tiempo es distinto, pero vos si yo voy a renunciar, esa es tu pregunta directa. Si yo voy a renunciar, de ninguna manera. ¿Por qué tendría si hacemos, estamos en un momento que no es totalmente malo? Sí, estamos en un bajón como le pasa a muchos equipos. Y no es la primera vez que nos pasa un bajón y ya hemos recuperado. Recuperamos para el torneo anterior, recuperamos para el segundo torneo, igual estamos 7 abajo, 5 abajo, voy a ser repetitivo. Yo sé que después van a hacer memes, después se van a burlar, porque ahí tengo que responder a tu pregunta. Yo no voy a renunciar. Y no es por la cláusula de contrato. Y si quieren ir más allá, hay que preguntarle al presidente, a la comisión directiva, a ver ellos qué piensan sobre eso. Si ellos deciden eso, no va a ser la última vez que me echan del mismo club o de otras instituciones. Yo soy cerrista y soy institucionalista y quiero lo mejor para el club. Si ellos deciden que actualmente lo mejor para el club no es que nosotros lo sigamos dirigiendo, bueno, descansaremos 15 días al mes, volveremos a trabajar. Nuestra carrera es así, pero yo no voy a dejar, no voy a abandonar por todas estas cuestiones que ocurren alrededor. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Para la previa o el after office, para ese chef que llevas dentro o para el cumpleaños de los más pequeños, los panchos o pizzas siempre salen bien en cualquier ocasión y combinado con todo. Panchos o pizza, juega con todo. El poderoso antigripal Gripsil día y noche alivia los síntomas de la gripe como el dolor de cabeza, la fiebre, la congestión nasal y muchos otros. Gracias a su acción analgésica, antifebril, descongestiva y antialérgica, la gripe se rinde con Gripsil. Gripsil día y noche es de venta libre en farmacias. Lo mejor es de Quinfa. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Solar hace posible esas vacaciones tan esperadas con un préstamo personal. Viajas a donde quieras ir, grandes beneficios y con mínimos requisitos con la App Solar 24 horas. Tenés en tus manos todos tus movimientos de cuentas pago y extracto de tus operaciones. www.solar.com.py. En redes sociales encontranos como @financierasolar. Llamanos o whatsappeanos al 218-8000 o al asterisco 76527. Con Financiera Solar, sí se puede. Bueno, opiniones sobre lo de Chiqui. No, por eso, la extensión de lo que fue la semana, y yo creo que fue claro dentro de un momento donde todavía no ha ganado.
Por eso hacía la ecuación, si no venía el gol de General, capaz iba a ser más explícito, pero creo que cuando dice no voy a hablar de eso, pero dio a entender, me parece que, y repito, esto era en una sensación que al día siguiente se iban a colocar a 4, los dos. Pero quiso sacarse algunas cosas, quiso exteriorizar eso de que ya pasó este momento, que fue peor en el 2013. Apunta hacia los cuestionadores, también hacia los hinchas que utilizando diversos medios piden su salida. Yo creo que el mensaje de él en cuanto a lo que él sabe es dejar en claro que está entendiendo por dónde viene la mano de esta situación de crear y buscar desestabilizar. Él sabe quiénes son los desestabilizadores. Claro, sabe. Para con él, porque él dice, nos conocemos todos. Ese fue el mensaje claro y contundente para esa gente, eso ¿verdad? es lo que agregó, ¿verdad? Porque lo de la estructura le salió cuando apareció la pregunta, pero también la negativa a ampliar la respuesta, pero después en una segunda respuesta dice, nos conocemos todos, y sí, nos conocemos todos, él sabe bien hasta quién le confesó que no lo quería y después le ganó con los resultados, el funcionamiento dentro de esa directiva. Él sabe que cuando volvió había directivos que dejaron más o menos de estar en el día a día, después gana campeonato y todos se subieron al barco, ¿verdad? Entonces, sabe, y aparte hay una cronología muy importante y muy, también por eso decíamos el jueves cuando tomaba el bus a Ciudad del Este que Arce ya estaba durmiendo con el enemigo, porque la reunión se dio el martes, no hubo voceros de la dirigencia por parte de la reunión. Generalmente cuando hay una reunión importante de ese tipo, habla por un lado un representante del cuerpo técnico y por el otro lado un representante de la dirigencia, y después ya apareció el tema de la manifestación del viernes, pidiendo hechos puntuales como la renuncia de Arce, cuando, que estamos hablando, en el 2013, primero cuando le piden el fuera Chiqui, fue por una eliminación en el primer partido o choque de la Sudamericana. Él estaba recién instalándose el famoso partido con la Católica, que Cerro venía de un fracaso con Fossati en la Copa Libertadores de América, y después cuando le piden ya, fue después de una eliminación en Copa con Cruzeiro y un mal arranque de campeonato cuando perdía 4-1 con Guaraní. O sea, el espectro, el presente no era ni parecido a este de un técnico que viene de ganar 2 títulos de los últimos 4 o 5 campeonatos, ¿verdad?, en disputa, y que está mal o bien arriba en este. El equipo juega mal, los jugadores en su mayoría están de 6 puntos para abajo, por eso cuando elegíamos a Patiño decíamos que hubo un montón de jugadores con 5 puntos como figura el viernes pasado. Hasta Pulpito está en un declive llamativo, preocupante, porque no es que juega mal todo el partido, pero está teniendo errores que antes no tenía, y otra vez va a tener que pensar Arce en cómo armar mitad de cancha hacia adelante, porque otra vez no hay ningún jugador que haya dicho yo me quedo con este puesto, más cuando no puede jugar Alfredo Oviedo. Sí. Moreno estaba en el palco, hay que ver si llega. Brian Zamudio no es 9-9, pero lo aguanta un poco como hombre de enlace a la izquierda, ¿verdad? O sea, aparece ahí, pero sí ya lo manda como 9 porque le falta, y Aquino esta vez entró, pudo haber hecho un gol, hizo una muy buena jugada con Coyote, la que le tapa el defensor de General Caballero, pero después la otra la terminó mal, respecto a lo que había sido un muy buen ingreso que tuvo frente a Guaraní. Pero yo creo Aquino, Carrizo, Ovelar otra vez no apareció. Enzo Jiménez le cuesta el puesto. Toño Galeano perdió siempre con Kevin Fernández cuando jugó como carrilero. Entonces hay una vacancia ahí, me parece, de un par de nombres para ver quién acompaña a Aquino y a Pachi el domingo en un partido, claro, en un partido diferente, ¿verdad? Porque jugar con Libertad, un Libertad motivado, es totalmente diferente a enfrentar a este equipo General Caballero o Guaraní, que fue a sacar un punto directamente a la olla hace un par de semanas. Sobre todo porque el rival no es que mostró un nivel discreto, es cierto, Guaraní lo sorprendió, pero al final poder empatar, sí, tiene respuesta. Al empatar el partido ellos demuestran que tienen carácter, que tienen respuestas, sí, y que van a ir a la olla con toda esa posibilidad y chance. Y lo de Cerro, yo creo que con esta situación de Ovelar juega sin sub-19 el partido Chiqui. Es que ya, fíjate que en el clásico jugó sin sub-19. Sí, y en este partido más que nunca, ¿verdad? Y ahora Ovelar no volvió a aparecer. Lo que pasa es que Ovelar, las veces que Ovelar juega bien es cuando juega como 8. Y con la lesión de Beto Espínola, Cerro cambió de esquema. Y
Yo la única parte donde no coincido con Chiqui en esta conferencia, cuando, claro, dijo, se va a hablar más del resultado, lógico, de un equipo que desesperadamente necesita un triunfo, independientemente a su puesto en la tabla, para tratar de cambiar un poco el aire. Y fíjate que los mismos de nos conocemos todos ya habían, entre comillas, avisado que el partido era Libertad. O sea, ¿vos cómo te sentís cuando digo, bueno, desde que ganemos podemos, y de repente, no, pero ese no es, el otro es, espera, ¿vos qué querés? O sea, este no va a servir. O sea, ya se convive con eso. Pero supongamos que no venía el gol, también estaríamos hablando del resultado. El famoso no le sobró nada, porque en la transmisión decíamos, cuando Bruno preguntaba, ¿lo gana bien Cerro? Y era, mira, no le sobra nada, mira que le están tirando pelotas y pelotas, por eso elegíamos a Patiño. Porque el primer tiempo, Dani, fue muy parecido al de General Caballero Olimpia. ¿Sí? General Caballero lo neutralizó, no hubo situaciones de riesgo, al Cerro le costó un montón hasta que apareció el gol. Más que Cerro, Sí, la primera jugada claro. la de Kevin, la pelota larga que Jan tapa, cuando Ariel recordaba la de Patiño. O sea, cuando él asume y saca el disparo que se debía en el defensor, es el primer disparo al arco. Claro, y de ahí viene el córner que, tipo lo Olimpia, que en la segunda llegada convirtió el gol. Claro. Sobre el final del primer tiempo. O sea, lo que quiero llegar es, claro que se iba a hablar del resultado porque era, o sea, la cara de Chique cuando termina el partido, o cómo queda tumbado Jan, Pulpito, o sea, se entiende eso. Pero, si hacemos el ejercicio mental, ese lateral se defendió y se terminó el partido. Hoy no estaríamos hablando que Cerro recuperó su... No. Si estoy diciendo que Cerro hasta jugó peor que lo que había jugado contra Guaraní. ¿Sabe de qué? El famoso se ganó por fin y ahora tendrán una semana para borrar eso de que había que cortar un mes que fue nefasto como agosto, donde no ganaron un solo partido, y encarar independientemente a lo que era el resultado del sábado de Libertad y de Olimpia. Entonces, lo que quiero dejar en claro es que el rendimiento tampoco fue un acompañante para decir, y por un accidente no se empataron. O sea, Cerro tampoco había hecho un fútbol para decir, no, se llega tranquilo. El mejor ejemplo, repito, saca la de los corners y esa jugada de Coyote con Aquino, y Cerro no tuvo llegadas contra un equipo desesperado, limitado, que te iba a dar espacios. Pero vos te percatabas que, como ocurrió contra Guaraní, ese equipo frágil mentalmente, que está con la confianza muy baja, cuando hace el gol, lo que quiere es, lo que hace es mirar el reloj. El famoso, ¿qué decimos cuando vos jugás contra un poderoso? Así hasta inclusive en broma, vos haces el gol, ahora se dice. Bueno, Cerro está en esa. No porque se sienta inferior al rival, sino que están con el mamo en la cabeza. Con temor de decir, a no, perder. O sea, acá no se puede ganar. ¿Sí? Entonces, y fíjate que hasta desde ese lado, contra Libertad es, bueno, el duelo contra un equipo que, más allá de lo que pasó en el segundo tiempo contra Guaraní, fíjate, vos escuchás a Garnero y dices, y estuvimos erráticos, pero mantienen el estilo. Tomás dijo, nos nivelamos para abajo. Claro, es como que al entrar en el juego de ellos, nosotros nos nivelamos para abajo, mientras que desde el propio Chiqui, porque lo que digan, no, pero el técnico es terco, no cambia rápido. Lo que más hace es cambiar. Que si no funciona la línea de 4 contra Guaraní, triple cambio en el entretiempo, a los 30 le dice a Toño, venía hacia la izquierda, vamos a formar otra línea de 4, o sea, cambia, porque también, o sea, el plantel y el cuerpo técnico entienden, hay que ganar como sea. Y cuando digo como sea, no es el tema de buscar ahí la cornisa del reglamento, sino que ellos se sienten bloqueados. Y eso se nota más cuando están en ventaja que cuando están 0-0, porque en el 0-0, entre comillas, se te maquilla con el tema de que vos tenés que ir a buscar el partido. Pero vos agarrás el Cerro de la buena época, ¿qué hacía? Cuando estaba 1-0 buscaba el segundo. Claro, y esas son las cualidades que perdió Cerro. En el sentido de que antes te marcaba un gol, no, fuiste. Pero ¿por qué las perdió? ¿No tiene el mismo plantel? No, es una bajón física, bajón futbolístico. Si vos enlistar los jugadores de Cerro, ¿quién está en un nivel alto? ¿Por qué esto está? Y hasta hace 3 partidos en Jan y Pulpito, lo único que ahora también comenzaron a equivocarse. ¿Por qué esta inestabilidad? Porque Cerro no está pudiendo repetir, no sé, 8 hombres no pueden repetir en cada partido.
Y como dice Dani, el cambio permanente de No lo va a sistema repetir. porque vos sí empezás a buscar lista. ¿Y quién es el que merece? Porque la línea de tres, no. la línea de 3 del primer tiempo con Guaraní salió bien. La línea de 3 del primer tiempo contra General Caballero salió mal. Sí. Es más, un cambio que antes no hubiera hecho, ponerlo a Báez y a lateral, o sea, jugar con los laterales sobre el final con un equipo como General Caballero, no lo hubiera hecho. Y eso que entró el chico Alfonso, que tampoco tiró un centro importante como para tener, o sea, yo creo que las dudas empiezan desde el técnico también, ¿verdad? El técnico también va llenando de cambios Carrascal por un volante ofensivo y de cambios para atrás que al propio jugador le hace pensar, bueno, acá la idea está clara. Tirar, incluso marcamos en un momento de la transmisión que después lo dice Arce, cuando Aquino todas las contras las jugaba en forma vertical y perdía la pelota y se venían los ataques sin profundidad de General Caballero, lo llama en un momento y le dice, cuídala, tenerla, porque era un ida y vuelta en donde el Cerro era más peligroso, pero no le convenía, porque ese ida y vuelta termina con Lecano, hombre de refresco, que gana muy bien un lateral, él mismo lo ejecuta con las manos y termina en la desgracia del empate, ¿verdad? Pero yo creo que Arce también, al ver los rendimientos de un Rolón que tiene 2 o 3 destiempos por partido, del Pulpito que bajó, Patiño que también está con sus temores, me parece que también se cuida en partidos donde antes, como te están mencionando, Cerro Porteño a los 30 del segundo tiempo terminaba casi buscando el segundo ante un rival que quedaba a merced de eso. Ahora va a ser un partido diferente. Ahora vamos a ver si Cerro Porteño, cómo sale a buscarlo. Dani está diciendo que en el 0-0 todo bien, porque todavía está un equipo que no te hace daño porque está conforme con el 0-0. Ahora va a venir Libertad, que va a salir a atacar, y capaz que eso le conviene de repente para jugar un poco más suelto, más liberado, hacerlo jugar un poco con más espacios que lo que está acostumbrado en la primera etapa, ¿verdad? Ahora me decís, llega a ser un gol y después qué actitud toma, si contra otro equipo toma, ahí se va a ver, pero creo que en el principio le puede convenir jugar contra un rival que va a salir también de tú a tú, a buscarlo, a generar espacios en el campo de Cerro, pero también a dejar espacio para Cerro. Eso me parece que le puede venir bien. 12:26. Casa Imperial, 60 años de trayectoria, ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones. También insumos de tapicería de la mejor calidad y precio, cuerinas, telas, hilos, espumas, carpas, pisos de gomas. Casa Central, Herrera 1010, sucursal, Avenida Eusebio Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Seguinos en Facebook e Instagram como @Casa Imperial S.A. Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicio de cepelio y parcelas. Para más información, contáctanos al 0981-930-206 o en www.paraíso.com.py. Jardín Paraíso, donde el recuerdo se mantiene vivo siempre. Wonder, la marca brasilera líder en herramientas ahora en Paraguay. Trabaja con la calidad que te mereces, que nunca te falten las herramientas Wonder. Wonder, encontralas en ferreterías y en los e-commerce más grandes del país. Represente, distribuye FISAE. Contactanos al 331-230 y en las redes sociales como FISAE-PY. Wonder, ¿querés invertir en el sector inmobiliario? Saber cuál es el mejor uso que le podés dar a tu propiedad. ¿Querés saber cuál es la oferta ideal para el inmueble que estás planificando construir? Minimiza los riesgos y optimiza la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Fabio, ¿cómo está la tabla ahora? Bueno, después de culminar esta octava fecha tenemos que decir... ya se están vendiendo las entradas en Ciudad del Este, me están informando ahora. Sí. Con mucha antelación para el partido 12 de octubre, Olimpia. 80, 50, 30. O 70, 50, 70, 50, 50, 30, sí. 70, 50, 30. Sí, yo me mostraba un amigo... El doctor Jiménez. Solo para Alberto también, que ya tenía unas cuantas en su poder, Alberto Almada. Sí. El doctor González, perdón, es el que nuevamente organiza. Yo creo que no hay razón para que no se llene el Antonio Aranda. Porque es una cuestión semántica, pero Olimpia llega como puntero. A partir de hoy se vende en el Club 3 de febrero, Club Olimpia y Red Ámbar. Para el domingo 4 de septiembre, 15:30 el partido. Tú cuando dijiste el doctor... Perdón, Jiménez... 80.000 falló. No, yo nomás me equivoqué. Digo, el representante de Olimpia creo que ya tiene otro estatus, ¿verdad? Después lo que pasó el viernes, con el tema de la subasta, pero repito,
yo creo que va a haber cancha llena, o sea, como había Te la pasado ayuda, en el ¿verdad? Sol. 80.000 las preferencias. 80.000. Además, ya me enviaron ahora fotos, ya hay gente formando fila y comprando entradas. Ahora mismo en el estadio Antonio Aranda. Y fíjate que, o sea, siempre uno suele decir, no, pero ¿cómo vas a comparar? No, claro que más que nunca son comparables. Estamos hablando del mismo resultado, pero ¿cómo salió el hincha del Olimpia? Dejando de lado el tema de que el arbitraje y todo eso, o algún cuestionamiento a Tito en el gol de Ronaldo, Olimpia no hizo sentir a su juvenil, no hizo sentir la expulsión de Saúl y tampoco la de Gamarra. O sea, Olimpia siempre fue más que Resistencia. Estamos con el doctor González. Doctor Enzo González, ¿cómo está? Todo bien, un saludo a todos ustedes y a su amable audiencia. Bueno, doctor, contanos, acá me estaban comentando y me estaban informando que ya las entradas se están vendiendo en el estadio Antonio Aranda, inclusive ya hay filas, está gente formando fila en estos momentos. Sí, a partir del día de hoy, el horario de atención va a ser de 8 a 18, horario continuado, pero hoy como empezamos un poquitito más tarde y vamos a terminar un poco más temprano porque también hay un partido el 3 de febrero el día de hoy. Pero efectivamente así es, las entradas ya están disponibles en el 3 de febrero, en el Club Olimpia también y por la red Ámbar para facilitarla a los que quieran comprar por web también. ¿Cuáles son los precios, doctor? 30.000 plateas, 30.000 graderías, 50.000 plateas y 80.000 preferencias. Perfecto. ¿Y cuál es la expectativa? ¿Cuántas entradas pusieron a la venta? La capacidad permitida por la APF es 26.500, eso tenemos que contarle un poco de la gentileza. Prácticamente 25.500 entradas seguramente se dan venta al puro. Y se espera el lleno total por cómo viene Olimpia, ganó el clásico, ganó el partido contra General, empató, tiene muchos jugadores que están jugando en la selección que van a venir todos porque Olimpia está peleando la punta y el campeonato. Hasta ahora te hago una pregunta, doctor, sinceramente, el club que se fue a Ciudad del Este a jugar ahí no perdió, ¿verdad, doctor? No.